Está mostrando lo que el Señor quiere hacer. Y cuando usted piensa o cuando usted le mencionan refugio, ¿qué se le viene a su mente? Vamos a ver si se le viene lo mismo que se me vino a mí cuando el Señor me habló. Las manos de papá, protección. ¿Pero en qué? ¿Qué imagen se les viene en protección? Una muralla, una sábana, no, usted tiene sueño ya. Un techo, un abrazo, gloria al Señor. Yo les compartía hoy una imagen acerca de eso. Qué rico que podamos vivir acerca de eso, como les decía en el grupo, mandaba esta imagen. No sabemos cuánto puede hacer un abrazo, un verdadero abrazo. ¿Cuánto puede hacer en nuestra vida? Porque cuando el Señor me hablaba de refugio, a mí se me vino a mi mente un búnker en donde dicen que así cuando a lo Terminator, que cayó no sé qué bomba y que ellos allá metidos no les pasó nada. Y yo más o menos me imaginaba eso acerca de la protección que nos da. Pero también puede uno pensar que es un castillo, una torre alta, no sé, una muralla, como decía Camila. Todo aquello que muestre o que nos dé a nosotros seguridad, ¿cierto? Por eso yo me preguntaba, y quiero que tú te preguntes, ¿cuál es tu verdadero refugio, pero sin ser espiritual? Porque yo sé que si les pregunto, es así, Dios, 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 Dios. Pero, ¿por qué les digo que no nos seamos espirituales? Porque si verdaderamente tu refugio es Dios, ¿cómo vives a Dios para que sea ese refugio? ¿Cómo Génesis? Entonces, es esa parte de qué es lo que nos imaginamos cuando escuchamos la palabra, pero cómo yo lo vivo, cómo lo puedo vivir. Y quiero que me acompañe ahí al Salmo 91, verso 1. Y les voy a leer la nueva versión internacional. Y leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. ¿Qué significa la palabra acoger? Piense en este momento si usted está acogido bajo ese refugio de que usted se imaginó. Cierre sus ojos ahí. Padre, doy gracias, Señor, a ti por tu palabra. Y te pido, Señor, que a través de esta palabra nos conduzcas hacia donde nos quieres mover. Señor, se avecinan los tiempos. Cada vez vemos más, Señor, cómo la humanidad se desvía. Pero, Señor, tu pueblo, nosotros, tu iglesia, seguimos estando quietos, convencidos de que estamos salvos. Pero Señor, ¿será así lo que tú piensas? Ayúdanos a poder encontrar el verdadero refugio, pero no solo encontrarlo, sino el poder vivirlo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acoger. Si habitamos bajo su abrigo, tenemos que dejarnos acoger por Él. Y cuando decimos dejarnos acoger, necesitamos saber que ya hemos muerto a nosotros mismos como Jesús nos lo entregó. Si nosotros relacionáramos todo lo que el Señor viene hablando, cómo vienen diciéndonos las cosas, ¿cómo podríamos llegar a una conclusión acerca de cada palabra o haciendo más bien
esa unión de cada palabra que el Señor viene entregándonos para que nosotros podamos mostrar el plan o el propósito que Dios tiene con tu vida o con la iglesia o con nosotros como pueblo. ¿Cómo podríamos concluir con todo lo que Él viene hablándonos? Tu causa, mi causa, colcha de retazos, decapitados desde la tribuna. En todo esto, ¿cómo usted lo relacionaría acerca del plan que Dios tiene para ti? ¿Hacia dónde Dios te está moviendo? ¿Qué quiere Dios contigo? Porque la mejor manera de que nosotros estemos seguros durante una tormenta, una crisis, una adversidad o como queramos llamarlo, es ponernos a cubierto en ese lugar de refugio. ¿De qué nos sirve a nosotros? Y hablo para el pueblo de Dios, y ustedes son pueblo. ¿De qué sirve que tengamos un refugio si no usamos de él? O si lo queremos usar como me place usarlo. Y ahora, con el testimonio que nos contaba el hermano Guillermo, yo quiero que usted pueda saber interpretar las palabras de él. Porque es allí donde volvemos una mala interpretación y podemos abusar de ese refugio. Porque Señor, yo sé que tengo un Dios grande. Entonces, ¿será que si no responde no hay un Dios grande? Entonces, por eso les digo, saber interpretar las palabras. Porque si no lo interpretamos, sonaría todo lo contrario. Testificaríamos si yo le dije, Señor, tengo que pagar esta deuda, pero no me proveyó para pagarla. Entonces, es ahí donde, hacia dónde nos quiere llevar Él, porque el domingo el Señor nos estuvo hablando de la composición de su reino. ¿Cuál era su composición? Pero ¿qué tiene que ver esa composición en mi vida o para con mi plan en relación con Él? ¿De qué manera nosotros podemos convertir que aquella composición del reino nos lleve a que podamos vivir ese verdadero refugio? ¿Qué es lo que está pasando por tu mente? ¿Qué es lo que estás viendo cuando ves toda clase de noticias acerca de lo que está sucediendo? Acerca de cómo la humanidad se está levantando, dejando a Dios a un lado, pero reclamándole a Dios por lo que está sucediendo. En donde queremos vivir sin Dios, pero queremos vivir con las bendiciones de Dios. Y es ahí donde entra su palabra. Porque la palabra de Dios nos da instrucciones sobre cómo protegernos cuando enfrentamos las tormentas espirituales en nuestra vida. Y seguimos hablando de tormentas. Soy que me vuelvo meteorólogo. ¿Cómo enfrentarías tú o cómo hoy enfrentas cuando hay tormentas espirituales, no físicas? Cuando no tienes ganas de ir a la iglesia, cuando no tienes ganas de orar, cuando quieres echar todo a la borda de decir, yo lo dije y una vez se lo confesé, yo se lo expresé al Señor y le dije, yo voy a entregar, Señor, yo entrego y yo me sigo manejando bien, me sigo congregando como una oveja. Y cuando él me dijo, pero es que vas a seguir teniendo la misma responsabilidad conmigo, entonces ya no, déjeme entonces donde estoy. Vas a seguir teniendo esa responsabilidad. Yo pensé que al entregar ya no iba a tener responsabilidad. Pero no. Esta semana que estaba donde mis padres, trato de no hacer enojar mucho a mi mamá, porque cuando mi mamá se le habla de los dos hijos, de los dos hermanitos menores, ella se enoja porque ella les quiere dar todo, pero ellos no brindan nada. Y yo le digo a ella, es muy bueno así, tener familia como la tienen ellos y usted se la está manteniendo. Ellos no se preocupan por nada,
Si sus hijos comen o no comen, usted les está dando comida. Entonces, ¿qué afán? Él encontró un refugio en ella, pero no vive ese refugio. Solamente el refugio lo quiere en el momento en que la tormenta llega a su vida. No tengo, ¿cómo soluciono? Mi mamá. ¿Será que así estamos siendo la iglesia con papá? Después hablamos, otro día te busco, hoy no tengo tiempo, pero cuando viene la tormenta, Señor, ¿dónde estás? ¿Cómo me solucionas esto? ¿Cómo? Entonces, cuando su palabra viene a mostrarme ese refugio, no encaja con mi refugio o mi tipo de refugio. Es por eso que necesitamos encontrar nuestro verdadero refugio. Para saber cómo ir allí. Porque en primer lugar, al que debes de correr cuando una tormenta golpea tu vida es al lugar secreto, al Altísimo. Es allí la primera opción donde tenemos que ir, en donde nos tenemos que centrar, porque la presencia de ese refugio quien nos va a dar seguridad. Es la presencia de Dios que se hace mi verdadero refugio, el que me hace obtener las fuerzas para yo poder avanzar a pesar de. Por eso Dios sigue siendo Dios, aunque la respuesta no sea la que yo estoy esperando. Y por eso, como te vengo diciendo, si nosotros nos parece pesado el evangelio de arrepentimiento, cuando nos hablen del evangelio del reino, ¿qué va a hacer del pueblo de Dios? Y vimos el domingo la composición de ese reino. Y hoy les voy a tocar los 3 puntos fundamentales de ese reino. No les voy a explicar los 3 primeros puntos, no. Pero en base a lo que el Señor nos muestra a través del verdadero refugio, cómo se enlaza con esos 3 primeros puntos que tienen que ver la composición del reino. ¿Recuerdan cuáles son? A ver, ¿cuáles? El trono no. Sáquelo a ver. Rey invencible, rey inmutable. Gobierno irrevocable. Por eso es bueno tomar notas, ¿sí o qué? O véasela. Véasela, repítasela esa palabra por internet. Por eso se pone allí para que usted la pueda ver y usted la pueda ver y usted pueda gozarse a través de eso. Yo cada que la monto y vuelvo y la escucho, más aprendo. ¿Qué hacemos nosotros? O quizás se puedes preguntar, ¿cómo hacemos para encontrar ese verdadero refugio? Porque usted puede decir, no, yo ya lo tengo, pero ¿de verdad sí es tu refugio? O sea, ¿lo vives de esa manera? Te voy a hacer una lista y tú me vas a decir de eso, ¿qué cumples? ¿Y cómo lo cumples? ¿En qué porcentaje? Para que usted diga si estás calificando dentro del refugio verdadero o si es el refugio que usted simplemente se está creando. 1, ¿meditas en su palabra? 2, ¿oras? No te voy a decir cada cuánto. 3, ¿le adoras? ¿Qué tan agradecido eres? Como 4, ¿qué tanta confianza tienes en Él? ¿Meditas en su palabra, oras, adoras, agradeces y confías? ¿Qué tanto porcentaje tú puedes decir que vives cada uno de estos puntos para poder vivir el reino, para poder vivir es el refugio más bien, el verdadero refugio tal cual como Él quiere brindarlo a su pueblo? ¿Qué tal lo vives cuando la tormenta espiritual llega a tu vida? Cuando quieres,
pero no quieres. Esta semana, ¿qué hacemos cuando no sabemos qué hacer? ¿Qué hacemos cuando no queremos, cuando no sabemos qué hacer? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo nos entregamos a Él? Porque estas son las disciplinas, esas disciplinas espirituales que ningún enemigo puede resistir. Porque es donde, como explico yo, cuando Él dice que nosotros nos acogemos a ese Altísimo y cuando estamos ahí, acogidos a esa sombra, el enemigo no puede sino rugir nada más. Porque para donde andemos nosotros, la sombra va con nosotros, el refugio va con nosotros. Él va protegiéndome y el enemigo no puede hacer nada. Ningún enemigo de las tinieblas nos puede hacer nada si usted y yo estamos cumpliendo con estos requisitos del verdadero refugio. Pero no es cuando usted quiere, cuando usted puede, cuando usted siente. Es cuando usted practica esto y lo vuelve un estilo de vida para usted. Es allí donde la realidad de construir muros espirituales se vuelve verdad. En donde tú puedes decir, estoy totalmente protegido, tengo un vallado, tengo una muralla a mi alrededor y nada ni nadie me puede tocar. Caso de Job. Por eso el mismo Satanás le decía a Dios, pero ¿cómo voy a mirarlo si yo no me le puedo acercar? Porque lo tienes protegido. ¿Queremos recibir esa protección? Cuando construimos o cuando podemos ver la verdad de la realidad de construir estos muros, nos brindan protección que nos permite mantenernos fuertes en medio de cualquier adversidad. Y ahí sí podemos decir las palabras que dijo Pablo: regocíjense. Una vez más les digo, regocíjense. Cuando Pablo habla esto al pueblo de Filipo, el pueblo de Filipo no estaba pasando por su mejor momento. Y les estaba diciendo que se gozaran, porque regocijarse es gócese. Y entonces por eso viene la pregunta: ¿y cómo yo voy a gozarme si estoy enterrando a mi familiar, estoy enterrando a mi esposo, a mi esposa, a mi madre, a mi padre, a mi hermano, al mejor amigo? ¿Cómo me gozo? Hey, es que aquí no es la carne, es espíritu. Lo que Él nos está diciendo. Porque la tormenta primeramente toca tu espíritu para luego tocar tu carne. Te debilita primeramente para después quererte destruir. Por eso Satanás viene a robar. ¿No la saben? Robar, matar y destruir. Cuando usted y yo vivimos el verdadero refugio, estamos experimentando, ojo, quiero que me preste atención, experimentando, no viviendo la vida de reino. Porque entre experimentar y vivir hay una gran diferencia. Pastor, ¿cómo así? Pero si yo me siento protegido, si yo lo vivo a Él, ¿cómo apenas voy a estar experimentando y no viviendo? Y quiero que me acompañe Génesis capítulo 50 para que nos demos cuenta, para la iglesia, no para los de afuera, sino para la iglesia, para el pueblo de Dios, cómo es construir un refugio creyendo que ese refugio es el Señor. Génesis 50, del verso 14 en adelante, y dice así. Esa es la versión Reina Valera. Después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron una tempestad espiritual y se decían: ahora
José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Nos embalamos, murió mi papá, murió mi escudo, murió mi protección, mi defensa. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar a mi hermano? Él se va a venir con todo contra nosotros porque él sigue siendo jefe y nosotros no. Pensaron los hermanos de José. Entonces, verso 16, enviaron a José un mensaje que decía, y aquí es donde empezamos a construir. ¿Jacob había dicho esto? No, pero ellos lo hicieron. Entonces nosotros construimos el refugio que queremos tener. Entonces enviaron a José un mensaje que decía, antes de morir tu padre, no el de ellos, nos mandó que te dijéramos, por favor perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Pues por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Estoy hablando del pueblo de Israel. Estoy hablando de las tribus de Judá. En cómo es de fácil construir un refugio, pero fuera del verdadero refugio. Porque me quiero salvar. ¿Usted se quiere salvar? ¿Qué quiere salvar? ¿Qué es lo que queremos salvar? Porque cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Perdió el control y se echó a llorar. Pero ¿será que perdió el control porque su padre murió? ¿Porque lo había enterrado? Por lo que los hermanos estaban viviendo de él. Por lo que los hermanos veían de él. No, ese ya nos había perdonado, nos mandó a traer. Estamos aquí gozándonos de esta tierra, de la provisión de esta tierra. Pero ahora mi protección, mi refugio se fue. ¿En manos de quién quedé? ¿Qué tanto conoces a tu hermano? Ustedes recuerdan esa palabra que dice que si no amas a tu hermano que lo ves, ¿cómo dices que lo amas a él que no lo ves? Entonces aquí es que tanto lo conoces, conoces a tu hermano para poder acercarte y decir que lo conoces a él. De que el refugio que tu hermano te puede dar es el mismo refugio que te está dando él. Por eso tu obra. José perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y le dijeron, mira, somos tus esclavos. Uy, lo cuadramos todo. Señor, yo soy, perdón, Señor, el más pecador. Y nos tiramos allí lloramos y decimos, uy, el Señor me quebrantó. Y nos paramos siendo los mismos. Quebrantamiento no es señal de lágrimas. Quebrantamiento es señal de transformación. Usted para ser transformado no necesita llorar. Y a veces creemos que porque lloramos entonces estamos siendo quebrantados. Error, falso. Simplemente en las lágrimas nuestras, como las lágrimas de los hermanos de José, de culpabilidad, pero no de arrepentimiento. Verso 19. Pero José respondió, no tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Y viene la verdad. Viene la realidad. ¡Ey! Yo no puedo, aunque quisiera, no lo puedo hacer. Vea, si fuera por mí, los culios arranco la cabeza. ¿Cómo es que decimos por allá a veces, Señor, lléveselo para no mandarlo? ¿Cierto?
Lo mismo dijo José aquí. Y José dice, oye, es que yo quiero, pero es que no soy Dios, todavía no puedo. No puedo. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. ¿Todo para? Él no había leído Romanos capítulo 8. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No, no tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Pero que había en el corazón de los hermanos de José. Y aquí es donde viene qué es lo que hay en tu corazón, qué hay en nuestro corazón. Por eso seríamos capaces de hablar como el profeta Habacuc. Señor, aunque la higuera no florezca, Señor, aunque en las vides no haya fruto, Señor, aunque no en las manadas, no haya manadas en el corral, Señor, donde no haya nada, con todo te alabaré. Señor, clamé a ese Dios grande, pero no obtuve la respuesta que quería. ¿Te alabo? ¿Te alabo? O me quedo pensando, uy, entonces me va a tocar empeñar en la nevera, el televisor, porque el Señor no responde. Pero yo tengo que solucionar de alguna manera. Es que por eso te digo, mi hermano, mi amado, Dios se pasa de bueno con nosotros. Yo miro a mi mamá en lo que hace con mi hermano y yo digo, se pasa de buena y conmigo no lo hace. ¿Usted tiene qué? Voz alta. Pero es donde en eso que pienso, muestro el orgullo que todavía hay en mi corazón. En donde mi hermano, que no tiene a Dios y que su refugio es mi mamá, se siente mejor. Y yo añoro eso sabiendo que tengo a Dios. El refugio que da mi mamá. Pero es donde nos equivocamos porque estoy envidiándolo sin saber o más bien despreciando lo que yo tengo. Sino que viene la parte de la tormenta donde tenemos que nosotros darnos cuenta hasta dónde estamos enseñando nosotros con lo que queremos apoyar, cubrir a nuestros hijos. Porque es que el amor se convierte en alcahuetería. Quiero que me entiendan. Ojo, no es añorar o no es que sea malo que usted le haga falta a sus padres, su madre, su padre. No, no es malo. Porque yo sé que mi mamá me ama, pero no me mima. Entonces, ojo, yo sé que ella me ama, ¿cierto? Pero ella, o sea, es el acto de lo que hace con mi hermano, que me da impotencia de por qué tiene que darle todo. Eso es orgullo, eso no es celo, eso es orgullo. Entonces, es la parte, a mí Dios me consiente.
Pero yo estoy anhelando un refugio que no debo anhelar. Por eso, ¿cuál es la tormenta que tenían los hermanos de José al morir su padre? Este nos va a matar. Este va a acabar con nosotros. Entonces construyamos nuestro refugio y vamos a mentirle, a decirle que papá mandó a decir, cuidado con esto. Entonces, ¿cuál era el refugio de los hermanos de José? El Dios de Israel. Ellos decían servirle al Dios de Israel, porque a ellos terminan ahí diciéndole, verso. Verso 16. Entonces enviaron a Jesús un mensaje que decía, antes de morir tu padre nos mandó a que te dijéramos, por favor perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, ojo, nosotros los siervos del Dios de tu padre, no vivimos a Dios como nuestro, sino que utilizamos nuestro refugio, lo que nos hemos creado, para poder decir, es que yo creo. ¿Por qué no me respondes? Pero dentro de mi refugio, lo que yo construí, no está Él. Pero quiero que Él me responda. Yo construyo mi protección, pero quiero que sea Él el que responda a mi llamado cuando lo dejé fuera de eso. Por eso ellos construyeron eso. Y por eso ellos, al morir el padre, perdieron el refugio, sintieron ese temor y tuvieron que empezar a construir. ¿En dónde? En la arena. Pero José les da ese parte. Por eso José, aunque triste por la muerte de su padre, él rompe en llanto porque sus hermanos lo estaban viendo en una forma totalmente diferente a la que él pensaba que ya ellos lo veían, por haberles perdonado cuando se dio cuenta que los tenía delante, cuando los mandó a traer a que estuvieran ahí. Si creemos tener un verdadero refugio, cuando llega la tormenta, realmente veremos si es como decimos. Y asimismo es con el reino. Si hoy decimos ser salvos, es porque estamos viviendo la vida de reino. Si no estamos viviendo la vida de reino, déjeme decirle, no eres salvo. ¿Cómo vamos a vivir esa vida de reino? ¿Cómo me doy cuenta que lo estoy haciendo? Uno, Dios sigue siendo Dios. Llueve, truene, relampaguee, haga sol, no haga sol, lo que sea, Dios sigue siendo Dios. Él se tomó el primer lugar, Él dijo yo por encima de todas las cosas, y ese fue el mandamiento que nos entregó, por encima de usted mismo. O sea, que encontramos el primer punto de la composición del reino. Un rey inmutable, no cambia, es el mismo hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Él sigue siendo. No hay otro que se siente en su lugar. Y cuando el que ocupe su lugar va a ser un falso nada más, queriendo engañar. Por eso tú y yo tenemos que estar viviendo esa vida de reino para cuando se siente el que lo va a suplementar, lo va a usurpar, lo va a suplantar, porque se va a sentar. Tenemos que tener nuestros oídos y nuestros ojos abiertos para poder saber quién es el que se sentó. Teniendo presente, ojo, por eso una vida de reino, que es un rey inmutable. No cambia. Y si no cambia, no dependemos de nadie que no sea Él. Ahí es donde viene el verdadero refugio. Por eso, ¿cómo estamos? 2, creemos que las situaciones que hoy vivimos, sean personales, familiares o las situaciones del país,
creemos que todas tienen un culpable. Es que ese bendito presidente, es que si ves que eso es el líder, es que si ves que qué fastidio ese fulano, ese hermano. Y empezamos siempre a colocar o a querer encontrar el culpable. Pero independientemente de la situación, del momento que nos haya llevado a esa tormenta espiritual, Dios siempre nos ha dicho y lo vuelve a decir: yo todo lo encamino para bien. Pero para que usted y yo miremos lo oscuro como claro o brillante, necesitamos estar en el verdadero refugio, es decir, viviendo una vida de reino. Y allí encontramos un gobierno irrevocable. 3, no tengas miedo. Fueron las palabras que José le dijo a sus hermanos: no tengan miedo. ¿Quién es el que te sustenta? ¿Tu refugio o el verdadero refugio? Usted puede trabajar 20 horas, ganar muy buena plata, pero si descuida o si construye o cree tener un refugio, no te va a alcanzar. ¿Y sabe qué? Lo dijo el hombre más sabio y más rico del mundo, Salomón. Él dijo: ¿de qué gana trabajar de sol a sol y no disfrutar y no gozar? Si todo lo vas a dejar para que otro lo acabe. Y es ahí donde entra ese rey invencible que nos ha dado a nosotros el derecho, la autoridad de ser mayordomos para cuidar, para administrar todas sus cosas. ¿Cómo lo estamos viviendo? Si no estamos viviendo el verdadero refugio o si no estamos viviendo la vida de reino. Cuando nosotros lo hacemos, cuando vivimos o tenemos esa vida de reino, nos encontramos en un momento donde solo estamos pendientes de buscar su presencia. Y con esto no hablo de que se meta 24 horas a la iglesia, porque tampoco está abierta. Es mi sueño tenerla abierta 24 horas, pero hoy todavía no. O sea que por más que usted quiera venir a mediodía, no la va a encontrar abierta. Eso si no vaya a decir como pasó con un pastor en Estados Unidos, que usted va a la casa y ve el carro allá parqueado y está durmiendo, si ve, y la iglesia cerrada. Y después vio el pastor el parqueado del carro allí, al lado de la iglesia, y decía: pero ese pastor mantiene la iglesia y no visita a los hermanos. Y de ninguna manera le gustaba donde veía el carro del pastor. Porque el problema no era el pastor, era el corazón de él. Era el carro. Buscar su presencia en todo tiempo. Solo así vivimos constantemente en arrepentimiento, obediencia y adoración a Él. Así cumplimos con las características que te daba inicialmente para que podamos encontrar o saber si estamos en el verdadero refugio. ¿Qué sucede en nuestra vida cuando no estamos allí conectados con Él, cuando no estamos leyendo su palabra, cuando no estamos orando? Cuando nos dejamos distraer de todos los afanes del mundo.
Estamos cortando un puente en esa relación de lo que los demás tienen que ver, los que están a nuestro alrededor, en cada uno de nosotros para con Dios. Y hace mucho rato el Señor nos dijo, cuando nos hablaba de luminiscencia, de qué clase de luz éramos nosotros, de qué clase de luz teníamos para permitir que los que estaban a nuestro alrededor alabaran su nombre por lo que usted está dejando ver de Él a través de ti. ¿De qué sirve que usted diga que tiene la gracia de Dios si no la deja mostrar, si no la refleja? ¿De qué sirve que usted dice que tiene la presencia y que está lleno de Él, pero no habla de Él? Cuando estamos enamorados, ¿de qué hablamos? De amor. Pero hey, usted sí es cansón a estar hablando de esa muchacha. Ay, ¿qué más voy a hablar? Camilo pasa toda la tarde con la novia, bueno, en los descansos pues, porque estudian en 2 salones diferentes. Y él llega, se queda, sale del colegio, se queda con ella y todos salen temprano, pero él siempre queda haciendo aseo. Y yo, ¿le queda haciendo aseo a esas calzas o qué? Y él llega y se pega a ese celular con ella y, pero usted qué habla tanto con una muchacha. Está tragado, está enamorado. Y yo veo esto y yo digo, wow. Y el pueblo de Dios habla de Dios, está enamorado de Dios. ¿Qué tanto habla de Dios? ¿Qué tanto habla con Dios? Yo que tanto hablo de Dios, yo que tanto hablo con Él, que digo que estoy enamorado. Entonces está más enamorado mi hijo de su novia que yo de Dios. Somos un puente cuando tenemos esta relación, un puente de poder servir para que otros conozcan de Él. Eso es vivir una vida de reino. Conocer a Dios como nuestro refugio nos permite confiar en Él con mayor libertad. No debemos temer a las situaciones o personas que amenazan nuestro bienestar, ya sea en un sentido físico o un sentido espiritual. Tenemos que tener presente siempre que Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es todo en tu vida. Todo en nuestra vida, en la vida de su iglesia, en la vida de su pueblo, en la vida de sus hijos. Y si nosotros nos consideramos que somos de su iglesia, que somos de su pueblo y que pertenecemos a su familia, entonces necesitamos vivir ese verdadero refugio. O sea, vivir una vida de reino. ¿Cómo lo estamos haciendo? Podemos decir que es Él nuestro refugio, nuestro verdadero refugio. Cuando yo pensaba en refugio, que pensaba en los búnker, yo pensaba en los capos que construían estos búnker para protegerse y para esconder toda su plata allí, para esconderse. Y yo decía, ¿qué es lo que yo estoy escondiendo en mi refugio de Dios? ¿Qué escondo yo en el refugio que yo me he construido, en el cual no está Él, pero que yo puedo decir que es Él mi refugio? ¿Qué es lo que hay allí escondido? Por eso es que llega la tormenta y me desbarata ese refugio. El Señor nos hablaba para este año y esta semana me lo recordaba. Quiero agradecimiento en todo tiempo.
Estamos siendo agradecidos en todo tiempo. Cierra sus ojos ahí. ¿Eres agradecido si tienes? ¿Eres agradecido si no tienes? El ser un buen administrador nos hace ser agradecidos. Su palabra dice que vamos a cegar lo que sembremos. Padre, en el nombre de Jesús te agradezco por presentarte como el refugio de tu iglesia. Te agradezco por querer guardarnos de cada una de las tormentas que podemos vivir, Señor. Te agradezco, Señor, cuando las dificultades de la vida se presentan. Pero tú vienes, Señor, y hablas a nuestro corazón diciéndonos, no tengan miedo. No tengan miedo porque yo estoy con ustedes. Yo estoy contigo. Queremos decir con nuestra boca llena que confiamos en ti, que creemos que no solo calmarás, sino que te llevarás toda tormenta de nuestra vida. Que nos llevarás a salvo a través de cada una de estas tormentas. Quiero agradecerte, papá, para que no permitas que nos conformemos, Señor, con el decir solamente gracias, sino con el poder vivir tu preciosa palabra. Gracias, porque si hacemos que tú seas nuestro verdadero refugio, viviremos el que nunca nos dejarás desamparados. Viviremos esa vida de reino. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén.